Bueno, para terminar este apartado, un chiste, que de chiste es un chiste, no sé si lo leéis. Pero, el hombre que está arriba dice, estoy realmente agradecido que el agujero no está en mi lado, ¿no? Esto que es gracioso pasa en las organizaciones, ¿eh? Porque como las organizaciones las hemos dividido en una cosa que se llaman departamentos, puede ocurrir que a uno o dos departamentos les vaya muy mal y a dos departamentos les vaya muy bien. Y eso en sí mismo es una estupidez, porque no tiene sentido si le va bien o le va mal a un departamento o a otro. Lo que hay que trabajar es para conseguir que el resultado final sea adecuado. Un departamento es un medio, no es un fin. Ahora, lamentablemente, y volveremos sobre esto más tarde, como la estructura es esa, actuamos de acuerdo a eso. Como volveremos sobre eso, voy a avanzar. Bien, la 4. El comportamiento de las personas responde a su personalidad individual. 66. Muy bien. Siempre es el acierto del porcentaje, ¿eh? Bueno, una cárcel. ¿Alguien conoce el caso del experimento de la cárcel de Stanford? De la Universidad de Stanford. ¿Os suena? Sí, hay una película, de hecho un par de ellas, un documental. Bueno, sí, estupendo. Lo vamos a contar muy resumido. Es un experimento que se hizo a finales de los 60 en la Universidad de Stanford, en la que en los sótanos se recreó una cárcel, ¿de acuerdo? Y a estudiantes de psicología se les dividió en carceleros y prisioneros. Todos sabían que era un experimento. Y lo que se trataba es de hasta qué punto la estructura del juego, porque era un juego, un experimento basado en un juego, condicionaba el comportamiento de los individuos o no. El experimento estaba ideado para que durara 15 días. Al cuarto día hubo que pararlo, porque estaba empezando la violencia física. ¿De acuerdo? Los carceleros, que eran estudiantes, estaban poniendo violencia física en el nombre de su supuesto rol a compañeros de universidad, a compañeros que se sentaban al lado, incluso, si miráis documentales, a amigos, porque como el juego era que yo soy carcelero y tú prisionero, te inflijo daño, te hago castigos, etcétera, te aporreo y demás. Y lo que iban a ser 15 días hubo que parar el experimento, ¿de acuerdo? Bien, esto se ha hecho después, en concreto un autor que se llama Peter Senge, con el juego de la cerveza. Es una fotografía sugerente ahora, pero no va a haber cervezas luego después, creo que no podríamos, ¿no? Una pena. Por nosotros sí, ¿eh? De hecho es una buena forma de que fluya la innovación, pero tendrá que ser fuera, ¿vale? Bien. Lo que os decía, Peter Senge desarrolló el juego de la cerveza, ¿de acuerdo? Consistía, también lo explico muy rápido, un juego en el que a los participantes se les dividía en 3 grupos. Uno era fabricante de cervezas, otro distribuidor y otro minorista, ¿de acuerdo? Se les daban condiciones básicas para el juego y tenían que empezar a comprar y vender y ver qué pasaba. El juego dura 45 minutos, se repitió miles de veces en montones de países y en todos los casos, con personas de diferente condición, cultura, país, continente, etcétera. Estamos hablando de miles de veces. En todos los casos, en un porcentaje del 90 y tantos %, prácticamente el 100%, las 3 empresas quebraban. Fabricante, distribuidor y minorista quebraban. Y la frase de Peter Senge, que es el que lideró este experimento, digamos, es muy reveladora. Dice que si miles de jugadores de orígenes completamente diversos generan patrones de conducta similares, las causas de la conducta deben trascender a los individuos, ¿de acuerdo? Las causas de la conducta están en el juego. Responden al juego, al diseño del juego. Bien, ahora van 2 frases que son trascendentales. Si alguien me preguntara, ¿con qué queréis? Nos has contado un montón de cosas, ¿verdad? ¿Con qué queréis que nos quedemos después de esta charla? Una de ellas sería esta. Cuando personas diferentes se sitúan en un mismo sistema, tienden a producir resultados similares. O resumido, la estructura condiciona el comportamiento. ¿Cuál es la relevancia de esto en términos de procesos de innovación y emprendimiento? Hay compañías que directamente por la estructura que tienen no pueden innovar. Así de simple. Así de simple. La estructura impide que se produzca la innovación. Vamos con la quinta. La inteligencia colectiva. ¿Porcentaje? 59. Bien, me gusta. Bueno, pues sí, la inteligencia colectiva de un equipo existe. Existe un departamento en el MIT dedicado a estudiar y a profundizar en el concepto de la inteligencia colectiva. Y resulta
que lo que dicen es que depende en mayor medida, en mucha mayor medida, de factores de equipo o factores colectivos y no de la inteligencia individual de los miembros que la componen. De hecho, un equipo de personas mediocres intelectualmente hablando, y entenderme la palabra mediocre, puede ser excelente, puede ser un superdotado intelectual en términos colectivos, a pesar de que esté compuesto de personas normales en términos de inteligencia. Y los factores que inciden son estos tres. La sensibilidad social, que está conectado con una cosa de la que hablaba Jaime al final, ¿no? Hoy en su charla, ¿no? Decía, cultiva relaciones, habla con las personas, comparte visión. Eso es la sensibilidad social. El no creer que yo, que soy jefe o director de departamento, lo sé todo por ese hecho, porque no es así, y cada vez menos, sino tener sensibilidad social y compartir las cosas. La siguiente es la igualdad participativa, claro, el concepto de talento colectivo, porque todas las personas pueden aportar y en muchos casos puede aportar mucho más alguien que está en contacto con el cliente que alguien que es jefe o director, que en muchos casos no está con el cliente, ¿de acuerdo? Y la última es la que más me gusta de todas. Es una obviedad. Es muy interesante cómo las compañías dicen que hace falta diversidad en los equipos y luego resulta que te encuentras equipos completos y organizaciones completas en los que prácticamente no hay mujeres. Obviamente estás despilfarrando la mitad del talento en el ser humano. Así de simple. Por obvio que parezca, en muchos casos no se tiene en cuenta. Y tiene que venir el MIT a decírnoslo. Bien. Dicho de otro modo por este filósofo, por Taylor, cada una de nuestras voces tiene algo singular que decir. Una aplicación práctica que nosotros utilizamos en nuestros procesos es que hacemos diagnósticos individuales en términos de cómo nos comportamos cada uno de nosotros en equipo, ¿de acuerdo? Independientemente de que no sepáis qué mide esos diagnósticos, si os fijáis, hay algunos casos, como este, por ejemplo, que algunas de las competencias no las tiene, ¿de acuerdo? O este. Pero resulta que cuando uno mira el resultado colectivo, es ese, que es un resultado perfectamente equilibrado, ¿de acuerdo? Si solamente miras al individuo, los individuos tenemos carencias, pero cuando unes individuos con capacidades diversas, el resultado puede ser excelente y, como hemos visto antes, superior a la media de la inteligencia de cada individuo. Pero el sistema educativo convencional lo que suele hacer es eso. Le dice que para que la evaluación sea justa tienen que subir a un árbol, un elefante, una foca, un pájaro, y con el resultado que os podéis imaginar. Muy bien. Algunas diapositivas simplemente sugerentes. Ese dibujo pretende ser el equipo femenino del Athletic de Bilbao. Los que sepáis de fútbol seguramente os suene ese equipo, ¿vale? Yo soy de la ciudad de Bilbao, entonces tenemos que hacer branding de la ciudad, ¿no? Cuando viajamos. La otra figura, bueno, yo creo que os costará muchísimo identificar a qué nos referimos, así que voy a continuar. Bueno, como conclusión a este apartado, existen dos miradas. La mirada analítica, en la que se trabaja solamente sobre la lógica de desarrollar líderes, y la mirada colectivista o sistémica, en la que se trabaja en desarrollar talento colectivo y desarrollar equipos.